El Poder Ejecutivo es uno de los tres poderes públicos que forman al Estado, junto al Legislativo y al Judicial. A diferencia de los otros, el Ejecutivo es el responsable de la conducción y la gestión política del Estado, es decir, de la toma de decisiones y de las labores diplomáticas. Así, administra y ejecuta la voluntad popular. Además, representa al país internacionalmente y tiene el control de las Fuerzas Armadas. En Argentina, como en muchos países, se encuentra liderado por la figura del presidente, que durante un periodo determinado es el principal encargado de la administración general del país, en conjunto con los ministerios. En un sistema de gobierno presidencialista como el de la República Argentina, el título de Presidente de la Nación lo ostenta el ciudadano elegido por el voto popular como su máximo representante. El presidente ocupa el poder político más alto del país. Es el jefe de Estado, el titular del Poder Ejecutivo y el responsable político de la Administración General, además de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Este es elegido mediante el sufragio directo con posibilidad de una segunda vuelta electoral para un mandato de 4 años. En caso de muerte, destitución o renuncia de un presidente, el vicepresidente asume la presidencia. El artículo 37 de la Constitución Nacional garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos reglamentado en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Esto quiere decir que el presunto presidente debe estar libre de antecedentes penales y tener un impecable historial con la ley. Según la Constitución de 1994, en su artículo 89 de la sección segunda sobre el Poder Ejecutivo, marca los requisitos para ser presidente. Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadanos nativos, tener la edad de 30 años, haber sido 6 años ciudadano de la nación. Luego de la campaña presidencial contemporánea comienza antes de las elecciones primarias, cuando los partidos políticos pueden hacer una selección de candidatos. En las elecciones primarias quedan habilitadas a las elecciones generales, quienes pasan el piso del 1,5% del padrón electoral. Desde 2015, los candidatos participan en debates televisados a escala nacional y fueron regulados como obligatorios a partir de 2016. Los candidatos de cada partido habitualmente hacen campaña a lo largo de todo el país para explicar sus programas electorales, convencer a los votantes y solicitar contribuciones a la campaña. De acuerdo a la reforma aprobada en 1994, la duración del periodo presidencial es de 4 años, al igual que el vicepresidente y gobernador. La reelección presidencial es cuando un ciudadano que ha sido presidente puede volver a hacerlo de forma consecutiva, y tras ser reelecto para ejercer 4 años más, este no puede serlo de nuevo. La segunda vuelta electoral o balotaje es el término utilizado para designar a la segunda ronda de votación en algunos sistemas de elección a cargos ejecutivos o legislativos. Este proceso consiste que para llegar a cargos públicos que corresponde es necesario obtener más de la mitad de los votos obtenidos. Esta institución nace en el siglo XIX por primera vez en 1852 con la instauración del Segundo Imperio francés. En el caso de nuestro país, la segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas dentro de los 30 días de celebrada la anterior. En Argentina fue incluido en el sistema electoral por la reforma constitucional de 1994, pero se utilizó solo una vez en el caso de las elecciones presidenciales de 2015. Acefalía presidencial. La línea de sucesión presidencial de la Argentina es el orden de los funcionarios que pueden acceder al cargo de presidente de la Nación Argentina en caso de acefalía presidencial. Esto es, si el presidente en ejercicio deja el cargo por enfermedad, muerte, renuncia o es destituido. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se reúnen en el Congreso y sancionan con fuerza de ley, promulgada el 7 de enero de 2003. Artículo sobre la Ley número 2972. Artículo 1.
En caso de acefalía por falta de presidente y vicepresidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será desempeñado por el presidente provisorio del Senado. En segundo lugar, por el presidente de la Cámara de Diputados y, a falta de esto, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Artículo 2. La designación se efectuará por el Congreso de la Nación en una asamblea que convocará quien ejerce la presidencia del Senado y se reunirán dentro de las 48 horas siguientes al hecho de acefalía. La asamblea se constituirá en la primera convocatoria con la presencia de 2/3 partes de ambas cámaras. Si eso no se logra, se reunirán nuevamente a las 48 horas siguientes. Artículo 3. La designación se hará por mayoría absoluta de los presentes. En caso de empate, se repetirá la votación, y si resultase de nuevo empate en la cantidad de sufragios, decidirá el presidente de la Asamblea. El voto es siempre nominal, que es aquella en donde se registra el nombre y apellido del legislador con el sentido de su voto. La designación deberá quedar concluida en una sola reunión de la Asamblea. Artículo 4. La determinación recaerá en un funcionario que reúna los requisitos del artículo 89. Este dice que para ser elegido presidente o vicepresidente se requiere nacer en el territorio argentino o ser hijo ciudadano nativo, y debe desempeñar alguno de los siguientes mandatos populares electivos como senador nacional, diputado nacional o gobernador de provincia. El funcionario designado para ejercer la presidencia deberá presentar el juramento que persigue el artículo 93. En el juramento se debe representar sus creencias religiosas y tienen que desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente o vicepresidente. Artículo 5. El funcionario que ejerce el Poder Ejecutivo actuará con el título que le confiere el cargo que ocupa con el agregado en ejercicio del Poder Ejecutivo y deberá presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el juramento del artículo 4 en mano. Artículo 6. Se debe comunicar al Poder Ejecutivo Nacional. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. 1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. 4. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. 5. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo al informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. 6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación. 7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de los negocios con acuerdo del Senado. 8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración de las medidas que juzgue necesarias y convenientes. 9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o lo convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiere. 10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto a la recaudación de las rentas de la nación y de su inversión con arreglo a la ley o el presupuesto de gastos nacionales. 11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de las buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras. Recibe sus ministros y admite a sus cónsules. 12. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. 13. Provee los empleos militares de la Nación con acuerdo del Senado en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y por sí solo en el campo de batalla. 14. Dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación. 15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso. 16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de ataque exterior y por un término limitado con acuerdo del Senado. 17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración y por su conducto a los demás empleados los informes que crea convenientes y ellos están obligados a darlos.
18. Puede ausentarse del territorio de la Nación con permiso del Congreso. 19. Puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirará al final de la próxima legislatura. 20. Decreta la intervención federal de una provincia o la ciudad de Buenos Aires en caso del receso del Congreso y debe convocarlos simultáneamente para su tratamiento. El jefe de gabinete de ministro es un cargo que ocupan ciertas personas de confianza de las autoridades, que tiene como fin reunir toda la información necesaria para el desempeño de la autoridad. Entre sus funciones está recaudar información a los encargados de comunicaciones, recibir las visitas y configurar las pautas y agendas. Sus funciones pueden agruparse en legislativas, administrativas y de coordinación. Legislativas. Envía cada año al Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de Gastos y Recursos para el Sector Público Nacional. Por medio de su firma, refrenda los decretos reglamentarios, prorroga las sesiones ordinarias del Parlamento y convoca sesiones extraordinarias. Rinde cuentas periódicamente sobre el rumbo del gobierno, a la vez que responde por escrito los pedidos de informes que le fueron formulados. Administrativas. Nombra a los empleados de la administración pública, recauda las rentas de la nación, ejecuta el presupuesto y cumple con las delegaciones que le formulase el presidente. Coordinación. Ejerce la administración general del país, trabajando junto al gabinete de ministros y sus funcionarios, coordinando las tareas a su cargo y haciendo un seguimiento de las políticas públicas diseñadas. Convoca semanalmente a las reuniones de gabinete y las preside, en caso de ausencia del presidente. Ministros. El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios, cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tienen a su cargo los negocios de la nación y legalizar los actos del presidente por medio de su firma. Al jefe de gabinete con responsabilidad ante el Congreso de la Nación le corresponde ejercer la administración general del país, ejecutar los nombramientos de los empleados de la administración, ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la Nación, resolver las materias que le indique el Poder Ejecutivo, ejecutar la ley del presupuesto nacional, referendar los decretos de las leyes, los decretos del Congreso y los mensajes del presidente que promueven la iniciativa legislativa, concurrir a las sesiones del Congreso, participar en los debates, pero no votar, producir los informes y explicaciones que cualquiera de las cámaras solicita al Poder Ejecutivo, referendar con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los que promulgan leyes. El jefe de gabinete de ministros no puede desempeñar otro ministerio. Artículo 101. El jefe de gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, informar sobre la marcha del gobierno a cada una de las cámaras. Artículo 102. Cada ministro es responsable de los actos que legaliza y de los que acuerda con sus colegas. Artículo 103. Los ministros no pueden tomar resoluciones por sí solos. Artículo 105. No pueden ser senadores ni diputados sin hacer dimisión de sus empleos como ministro. Artículo 107. Gozan de su sueldo establecido por la ley. Este no podrá ser aumentado ni disminuido.